Queremos conversar con Manuel Cayo Quispe, colega de Madre de Dios, que nos va a hablar no solamente sobre la situación de la minería ilegal en su región, sino las amenazas y los grupos criminales que funcionan ahí. Pero vamos a escuchar primero el audio en que se reportan las amenazas de las que el señor Manuel Cayo Quispe, que se halla aquí en la cabina de RPP, ha sido objeto. Adelante, por favor, con el audio. ¿Ya? Sabemos todo con tu madre, ¿ya? Una nada más te mueres de tu madre, una más, una publicación tuya más te mueres de tu madre, ¿ya? Voy por tu familia, soy ¿ya? ¿Estás escuchando o no? Estoy escuchando. Enfermo. ¿Quién habla? No Ya, entiendo. Especial de acá te paso, te paso. Tu madre, acá te paso con Chile, si quieres, tu madre está moviendo todo acá, ¿ya? Con tu madre. Enfermo especial, hijo de no me estés publicando, periodista enfermo de ¿ya? Roto. Bueno, no puede ser más claro lo que hemos escuchado. Sí, la verdad, totalmente condenable las amenazas que ha recibido nuestro colega Manuel Cayo Quispe, quien se encuentra aquí con nosotros. También nos acompaña Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Y Adriana León está por la vía telefónica, directora del Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS. A todos ustedes, muy buenos días y gracias por la visita aquí a los estudios de RPP y a Adriana por atendernos vía telefónica. Manuel, empiezo con usted para que nos cuente, nos detalle cómo ha sido este vía crucis que usted ha pasado con las amenazas y sobre todo si es que ha tenido el respaldo de las autoridades cuando usted ha ido a denunciar estos hechos. Ok, muchas gracias, señor Carvalho. Muy buenos días, gracias por estar Villarreal. acá, usted más bien. Encantado. Yo estaba cubriendo operativos de la policía justamente el 18 de agosto. Había un operativo grande, más de 200 efectivos de la policía desde Lima fueron a Puerto Maldonado para capturar a un tal Brian, que según información de inteligencia controlaba y dirigía La Pampa en Madre de Dios. El operativo se desarrolló, bueno, digamos con mediano éxito porque incautaron más de 16 armas, de ellas 7 armas de largo alcance, hasta incluso granadas de guerra, chalecos antibalas, y incautaron y detuvieron a 25 personas. Luego, pasado 10 días, el día miércoles, en la noche hubo una balacera allí en La Pampa y había un enfrentamiento entre dos bandas, dos grupos que se disputan el control de La Pampa por el cobro de cupos a los mineros ilegales de la zona de La Pampa. Además, estas personas realizan asaltos y asesinatos en la ciudad de Puerto Maldonado. La gran mayoría de los asesinatos que se desarrollan en la ciudad de Puerto Maldonado son responsabilidad de este grupo. Y yo quería saber con detalle por qué 10 días después había una balacera en la misma zona, dos grupos disputándose, ¿no? Entonces, no habían sido capturados ninguno de estos criminales. Tenía 3 fuentes en que me estaban dando información. Cuando ya culminaba la nota, al jueves al mediodía, yo recibo esa llamada. Inicialmente... jueves que pasó, ¿no? 4 días. Una llamada a mi número personal por WhatsApp. Inmediatamente que abro la llamada, empieza agraviándome, insultándome y yo me doy cuenta que va a ser una amenaza. Prendo una grabadora y grabo la llamada y lo dejo hablar, ¿no? No lo confronto, no lo refuto, no le respondo sus agravios, solo lo dejo hablar, Y me doy cuenta de quién se trataba porque yo tengo identificado, tengo el perfil de cada uno de ellos. Entonces me doy cuenta que quien me llamaba era un tal Albert Carranza Fernández. Albert Carranza Fernández. Él es uno de los integrantes de la seguridad de esto de los guardianes, denominados los guardianes de la trocha. Él estuvo... Es el grupo principal que controla esto, que le es disputado por otro grupo criminal. Tras la muerte de Tony el 24 de marzo del 2024, el año pasado murió el líder de este. Y estos dos grupos son parte de ellos y se disputan el control de La Pampa. Lo que sabemos ahora es que este señor, Edison Fernández Pérez, alias Chile, es el capo ahorita de La Pampa que controla toda la zona de La Pampa. Ha logrado erradicar al otro señor que está... Manuel, pero usted ha denunciado estos hechos. ¿Lo ha atendido como se debe la Policía Nacional? ¿Ha recibido usted el respaldo de las autoridades cuando usted ha ido a comunicar estas amenazas? Lo que hice inmediatamente, como han escuchado el audio, es fuerte, duro.
casi me pongo a llorar, me repuse y la primera acción que hice fue enviar este audio a las autoridades locales, a las autoridades que nos representan en Madre de Dios. Policía y Fiscalía. Fiscalía, gobernador regional y representante en el Congreso. Ahora pasó la tarde, nadie me llamó. En la noche yo dije, me preocupé, entonces acudí a los medios nacionales que nos representan y a los medios con los cuales colaboro. Ellos se movieron y al día siguiente entonces yo ya tuve la cobertura, felizmente, que me dio el apoyo y luego vino ya el resguardo policial. Vamos a escuchar con algunos colegas dirigentes de asociaciones nacionales de periodistas. Comenzamos con Rodrigo Salazar Zimmerman, del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, y buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cuándo toman contacto ustedes con esta realidad de amenazas de muerte formulada contra nuestro colega presente aquí en RPP, Manuel Cayo Quispe? Nosotros tomamos conocimiento el mismo día del caso de Manuel. El día siguiente estuvimos trabajando las estrategias en conjunto con la ANP y con el IPIS para poder establecer unos requerimientos Estado, en vista de lo que acaba de mencionar Manuel, de que no hubo respuesta inmediata, para que el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Policía, pudieran reaccionar a esta situación. De acuerdo. Por otra parte, has mencionado al IPIS y estamos en contacto también telefónica con Adriana León, que es directora de este Instituto de Prensa y Sociedad IPIS. Adriana, buenos días. Dinos, por favor, ¿desde cuándo IPIS ha tomado conocimiento de las amenazas graves que pesan sobre un colega cuya falta y la razón por la cual está amenazado de muerte, es decir, la verdad de lo que está pasando en La Pampa, Madre de Dios, donde hay una actividad de minería ilegal y, por lo que nos dice él, mafias que le cobran cupos a estos mineros? Buenos días con todos y todas. Efectivamente, Manuel nos envió a los gremios de periodistas este audio bastante grave, bastante duro, y inmediatamente nosotros felizmente trabajamos muy bien entre los tres gremios y pues nos pusimos a actuar rápidamente, que salga del lugar, que presionar para que tenga medidas de protección. Y bueno, creo que ha sido efectivo el apoyo de los medios de comunicación y estas pues, demandas que hacemos al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos que pertenece al MINJUS y también a la policía, ¿no? En esta oportunidad, Manuel no es la primera vez que recibe amenazas, ya ha sido amenazado por estos grupos ilegales que además están aparentemente coludidos también con cierto sector de las autoridades. Y bueno, nosotros siempre hemos estado ahí apoyando a Manuel y a otros colegas también, pero demandamos, y creo que mis colegas lo comparten también conmigo esta posición, demandamos al Estado una mayor protección a nuestros colegas, en el caso de nosotros, a los periodistas, porque la verdad que están en total indefensión, ¿no? Y eso sí es bastante preocupante. Nosotros trabajamos por los periodistas, podemos darles medidas de seguridad, podemos sacarlos, podemos darle chalecos, cámaras, etcétera, pero necesitamos la ayuda del Estado también, ¿no? Así es. Zuliana Lainez también está con nosotros, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Zuliana, ¿cómo está? Buenos días. Y bueno, esta situación realmente preocupa, no solamente por el caso de Manuel, sino también de todos aquellos periodistas que son amenazados por justamente realizar trabajos de investigación sobre diversos temas. Buen día, Carlos, Fernando, un gusto estar aquí. Triste que sean estas circunstancias, ¿no? La solidaridad con Manuel y el pedido desde aquí a la prefectura para que le den las garantías personales. Yo hablaba hace unos minutos con él y le preguntaba si ya le habían otorgado garantías. Me decía que aún no. Y este es un caso gravísimo porque Adriana refería bien, Manuel, que es corresponsal, además de medios nacionales, no es la primera vez que es amenazado. Quizás esta sea la amenaza más grave porque antes ha recibido algún mensaje de WhatsApp, pero eso ha sido una llamada a su teléfono personal, amenazas de muerte, envíos de las fichas RENIEC de sus familiares, amenazas a sus familias. Y una de las cosas, porque nosotros tomamos conocimiento inmediato, fue el contacto de Adriana León de IPIS, de Rodrigo del Consejo de la Prensa, y dijimos,
La magnitud de este caso amerita primero hacer un pronunciamiento inmediato en bloque para ver si esto sacude a las autoridades, ¿no? Eso ha sido... ¿Sacudió a las autoridades? A ver, por lo menos se pusieron en contacto, según sabemos, por lo dicho por Manuel, el jefe de la región policial, después que vio el pronunciamiento. Habían pasado horas desde que él había tenido ya conocimiento de esta amenaza y nunca lo habían contactado. Y parece que cuando esto tuvo una visibilidad nacional es cuando recién reaccionaron. Sí, pero parece que ha sido algo parcial nada más, porque sí, nos dice usted que no tiene garantías. No tiene seguridad, o sea, no tiene garantías otorgadas hasta hoy, ¿no? Y aquí está la exigencia, es una amenaza de muerte. Estamos en un país donde han asesinado 2 periodistas este año, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, han asesinado 2 periodistas, en enero un colega en Ica, en mayo a un colega en Iquitos. El fin de semana pasado denunciábamos el caso de un atentado con explosivos en el domicilio de un periodista en Huaral. Tenemos las amenazas de muerte a Manuel Cayo Quispe. Ayer escuchábamos el caso de Carla Ramírez de Panorama diciendo de que ha tomado conocimiento de que habría un plan desde la Dirección de Inteligencia para atentar contra ella. Hoy creo que es deplorable escucharle al titular de Justicia y Derechos Humanos decir de que la periodista está estresada, ¿no? Así es como ha calificado la denuncia que hace la colega Carla Ramírez. Y este es el escenario en el que se está ejerciendo el periodismo en el Perú, ¿no? De acuerdo, vamos a ir a una pausa, retomamos nuestra conversación con Manuel Cayo Quispe, que nos diga cómo evalúa él la rápida reacción de asociaciones de periodistas y el impacto que eso ha tenido sobre las autoridades, porque usted nos dijo que le escribió a la Fiscalía, a la Policía, a la autoridad parlamentaria, hay un único parlamentario que es el señor Eduardo Saluana, y que también escribió al gobierno regional. Quiero saber de qué manera están actuando estas 3 instituciones diferentes, autoridades diferentes, para garantizar la vida de un periodista que permite al resto de los peruanos saber qué está pasando en Madre de Dios. Porque si se silencian las voces como la suya, pues los criminales actuarán con total impunidad. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con 3 representantes de las asociaciones signatarias de un comunicado y con la víctima de la amenaza, Manuel Cayo Quispe. Estamos conversando sobre una forma particularmente organizada de la criminalidad, que es la minería ilegal, que desde hace ya largo tiempo opera en Madre de Dios, en un vasto terreno a lo largo de más de 30 kilómetros de la carretera, que se llama La Pampa, en donde hay mineros ilegales en cantidad mayor que en ningún otro punto de nuestro país, y según el cálculo hecho por nuestro colega Manuel Cayo Quispe, son capaces de producir 40 toneladas de oro por año, solamente en esa región de La Pampa, en Madre de Dios. Yo quisiera que nos diga usted cuál es el desempeño de las bases policiales y militares que hay ahí y que se han establecido ahí precisamente para dar lucha contra la minería ilegal, que como sabemos es fuente de contaminación grave de los ríos, con el daño que eso implica a las poblaciones ribereñas y causa de la deforestación en el departamento de Madre de Dios. La Pampa inicialmente, el año 2009, era solamente el kilómetro 107 y 108. Ahora La Pampa ocupa desde el kilómetro 68 hasta el kilómetro 117. Estamos hablando más de 30 kilómetros. Estamos hablando más de 20.000 hectáreas que han sido deforestadas en los últimos años. Más de 600 toneladas de mercurio al año que se arrojan solamente en esta localidad, ¿no? El año 2019 el gobierno ha instalado, después del operativo de Mercurio 2019, 3 bases militares. En el kilómetro 108, en el 117, ahí están las fuerzas de la policía, está DINOES, está la Policía de Medio Ambiente, DICOMIN, el de explosivos, y en el kilómetro 98, un ingreso a la zona de Balata, está el ejército, las fuerzas especiales del ejército. Lo mejor del Perú, lo mejor del ejército tiene una base ahí para impedir que opere la minería. Pero la minería opera en Madrid. Actualmente todos los enclaves mineros de La Pampa, que son más de 15, están operando. Todo el comercio, el transporte fluye mejor que cuando se inició este operativo. Pero no hay, perdón Manuel, no hay operaciones concretas de parte de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército para justamente detectar a estos mineros ilegales, destruir las dragas que hay en la zona.
Hay operativos. ¿Qué sospecha usted? Hay operativos. Hasta el año 2019, después del operativo Mercurio, yo he ido a más de 40 operativos, señor Carvalho. Más de 40 operativos de interdicción. Estos últimos 3 años la policía ya no me invita ni la fiscalía me permite ingresar porque hay un registro fílmico de todo eso. Hay mucha información de fuente de la zona de La Pampa, los vínculos que podrían tener estas bases militares para que sigan operando la minería. No hay otra explicación también para poder entender eso. Perdón, dice usted que hay, diríamos, evidencias suficientes de este vínculo que sería ilegal entre la fuerza del orden y los mineros ilegales. Exactamente. El 10 de junio de este año, en un operativo de la Fiscalía que había ingresado a la zona de La Pampa, los propios mineros habían capturado a 3 miembros del ejército con dinero en sus bolsillos. Se lo llevaron a la Fiscalía y dijeron, este señor nos pide dinero para que no interditen los motores. Uno de los oficiales del ejército hoy está preso en el penal de Puerto Maldonado. Como esos incidentes, como esa información, hay varios ahí que han ocurrido. De acuerdo, ¿cuántos mineros ilegales calcula usted que hay en La Pampa? Aproximadamente haber más de 20.000 mineros y unas casi 50.000 personas solamente en la zona de La Pampa. La zona de La Pampa, además, que el alcalde del distrito de Masuco y Nambari quiere hacer un centro poblado ahí, ya tiene más de 15.000 electores inscritos en RENIET. Son una fuerza política, señor Carvalho. Claro que sí. Ahora, ¿cómo comercializan el oro ilegal que se produce ahí en las cantidades que usted ha citado? 40 toneladas. ¿Por dónde se vende? Hay 3 salidas ahí. Uno que sale hacia Brasil, por este lado de la carretera interoceánica, por el río Madre de Dios hacia Bolivia. Pero la ruta más clara es que sale de La Pampa, por la interoceánica, hacia Juliaca, de Juliaca a Bolivia, a Desaguadero, y de ahí entra a Bolivia. Bolivia es el mayor exportador del oro de La Pampa. En Bolivia, la información que tengo de campo es que el propio gobierno de Bolivia estaría ahí interesado y organizaciones criminales internacionales vinculados al gobierno de Rusia y los países árabes son los que tienen negocios ahí para comerciar y sacar ese oro de La Pampa. Y Manuel, ¿cuál es el nivel o el grado de vulnerabilidad que tienen ustedes, los periodistas, para realizar su trabajo de investigación en la región? No solamente es usted el que realiza estos trabajos, otros colegas suyos también. ¿Cómo enfrentan esa situación ustedes? Es complicado que un periodista local en Madre de Dios pueda informar sobre esto. La gran mayoría de los negocios en Madre de Dios que ponen publicidad en los medios locales venden servicios a la minería y te condicionan esos. No hay muchos periodistas que puedan cubrir esto. Por ejemplo, el caso, yo tengo en estos 15 últimos años coberturando esto del año 2009, 6 oportunidades que la prefectura me otorgó garantías personales. Claro, no han servido para mucho, pero 6 oportunidades. En una oportunidad, cuando cubría una zona minera en la zona de Tupac Amaru, me asaltaron y me robaron todos los equipos, la cámara de video, la cámara de foto, todo el registro que tenía. Cuando yo estaba coberturando justo el operamiento de una draga en el río Madre de Dios, ¿no? En otra oportunidad se compartieron con la policía en Masuco. Una turba me apedreó delante de la policía. La policía, el grupo de traficantes de combustible no enfrentó a la policía, sino solamente quería atacar al periodista que estaba cubriendo. Y decían con toda claridad, este es el periodista de medios nacionales que habla mal de nosotros. En efecto, usted ha publicado artículos en El Comercio, ha colaborado con el canal Latina y sobre todo escribe en Inforegión, ¿no? Zuliana, por favor, Lainez, dinos, ¿qué tipo de protección se le puede garantizar en las circunstancias en las que nos ha descrito? Terrenos enormes donde las autoridades no actúan y en donde es muy difícil garantizar la seguridad de alguien que quiere decir lo que está pasando para que no seamos nosotros todos ciegos ante lo que viene creciendo en nuestro país. Fernando, además, creo que el testimonio de Manuel demuestra no solo su conocimiento en la zona, sino su valentía, ¿no? Él lo decía bien. Nosotros hemos tenido oportunidad, por cuestiones gremiales, de estar varias veces
en Madre de Dios, y los periodistas locales te dicen, nosotros no podemos cubrir porque aquí te conocen, tú si intentas entrar en La Pampa, luego vienen y te amenazan aquí en terreno, y para nosotros, o los periodistas que son corresponsales de medios nacionales o algún corresponsal extranjero, quizás pueda hacer la cobertura, pero para el periodista local es muy difícil. Por eso la gravedad de lo que le está pasando a Manuel, porque si acallan la voz de Manuel Cayo Quispe ahí, probablemente una o de las dos voces que registran lo que está pasando en La Pampa y en Madre de Dios se agoten. Y a mí me gustaría, quizás muy breve, no es la primera vez que amenazan a Manuel. Y yo recuerdo, está en línea Adriana León de IPIS, sí, vamos a hablar con ella después. Que alguna vez fuimos a hablar con autoridades para que se active el mecanismo de protección con Manuel, y prácticamente nos dijeron al IPIS y a la Asociación de Periodistas a ver qué podíamos hacer para las autoridades, para conseguirle un chaleco antibalas, porque casi nos responsabilizaban de su vida, ¿no? Y nosotros decíamos, a ver, el Estado es el que tiene que proteger la vida de las y los periodistas, tiene un mecanismo de protección, debería activar. La vida de un periodista no puede depender de las instituciones somos quienes ponemos el dedo para decirle al Estado, sí, esta es tu responsabilidad. Justamente queremos también pedirle un comentario tanto a Adriana León, directora de IPIS, como a Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, sobre esta dramática situación de los periodistas que hacen trabajo de investigación en Madre de Dios. Adriana. Efectivamente, lo que dice Zuliana es tal cual, ¿no? Estamos en un momento muy complicado, donde el Estado realmente se lava las manos. Tuvimos una reunión con las personas del mecanismo por el caso de Medina, asesinado en Ica, y la persona del mecanismo nos contestó, es que nosotros no sabíamos, y nosotros hemos hecho muchas alertas antes de que asesinen a Gastón. Incluso le había llegado una corona fúnebre, incluso le habían incendiado su medio de comunicación. Entonces es un poco una indiferencia que realmente indigna. Y otra cosa que quisiera añadir a lo que le pasa a Manuel es que cada vez más está pasando con muchos periodistas, porque lamentablemente estamos en un país donde el crimen organizado está infiltrado por todos lados. Hemos estado en Chiclayo, gente amenazada, hemos estado en Piura, periodistas amenazados, no pueden informar. Cada vez hay más esto que se denomina desiertos informativos por un asunto serio de autocensura, y ahora se nos viene una campaña con el crimen organizado financiando la política, y probablemente sea una complicación para los periodistas, las y los periodistas. Sin duda. Rodrigo. Adelante. Sí. No, justamente te hacemos la misma pregunta sobre la situación. Hemos escuchado justamente el testimonio de Manuel y tanto de Adriana como de Zuliana, la situación dramática y cómo se les puede ayudar a estos periodistas que realizan trabajos de investigación y están sometidos a riesgos realmente muy grandes. La ayuda que podemos brindar las asociaciones, como la ANP, el IPIS, es el ejemplo de Manuel, creo que es clásico, ¿no? Lamentablemente clásico, debo decir. Nosotros ponemos el dedo, como decía Zuliana, presionamos al Estado, recogemos casos dramáticos como el de Manuel, los ponemos en evidencia, y de alguna u otra manera esto ayuda a que el Estado pueda responder, a veces a medias. Venimos trabajando las tres asociaciones muchos años ya. Creo que hemos tenido impactos importantes. También en cuanto a los insultos, hostigamientos y persecuciones por parte del Estado. Yo creo que el caso de Manuel es el caso más dramático en términos del impacto que tiene el crimen organizado en el periodismo. Pero no olvidemos que también otro de los agresores de periodistas y de la libertad de expresión en general en el Perú es el Estado, ¿no? Es el Congreso, que trabaja con la minería ilegal. Es el Poder Ejecutivo, con una presidenta que nos responde preguntas, con un señor que está hoy día en el Ministerio de Justicia que pues también amenaza y denuncia a periodistas. Hay como una suerte de situación perfecta para la agresión que sufrimos todos los días los periodistas, ¿no? Del Estado, del crimen organizado, a veces también la ciudadanía, ¿no? Pero creo que es fundamental que las organizaciones de periodistas trabajemos en conjunto, como lo venimos haciendo, justamente para poder proteger en la medida que podamos casos como el de Manuel. Y debo decir además, como mencionaba Zuliana,
Tenemos ya este año 2 periodistas que han sido asesinados. El caso de Manuel es muy grave. El Estado debería tomar conciencia de eso o más conciencia de eso y protegerlo no solamente a él, sino a otros muchos que están en regiones. Pienso en Trujillo y otras muchas regiones que sufren el mismo problema. Muchísimas gracias, Rodrigo Salazar Zimmerman, del Consejo de la Prensa Peruana. Gracias también a Adriana León, de IPIS. Y palabras finales queremos darle a la presidenta de la Asociación de Periodistas del Perú, que está con nosotros acá, Zuliana Lainez. Gracias, Fernando. Gracias por este espacio. Manuel lo decía, quizás una de sus mayores defensas sea ponerle visibilidad al caso. Dice, por lo menos con el alcance que está teniendo esta amenaza que recibió, quienes quieren atentar contra su vida puedan por lo menos dilatar esas pretensiones. Su familia ha tenido que salir de Puerto Maldonado. Esta es una situación dramática. Es un caso que refleja lo que viven los periodistas en regiones, en varias zonas del país. El periodismo está bajo asedio y es buenísimo poder tener la oportunidad de visibilizarlo cada vez que podemos. Y gracias, Carlos, Fernando, la solidaridad a Manuel y exigir, así a veces sean cosas simbólicas porque tienen pocos efectos, el pedido de garantías a Manuel Cayo Quispe tendría que salir hoy, ¿no? No podemos esperar ni un minuto más esta inacción del Estado. Manuel, muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué es lo que quisiera transmitir usted a los compatriotas de buena fe que lo están escuchando y que quisieran que nuestro país se apacigüe y que la criminalidad sea controlada? ¿Qué es lo que sueña usted para sus hijos y para sus paisanos de la región de Madre de Dios? Señor Carvalho, siempre me dicen a mí, Manuel, ¿por qué no sales de Madre de Dios? Te vas a otro lugar. Alguna vez me han ofrecido una beca para escribir algo por ahí escondido en el extranjero. Y yo digo de que no me voy a ir. No me voy a ir, porque nosotros no tenemos por qué irnos de ahí. Son ellos que tienen que salir de ahí. Son ellos que no tienen que seguir destruyendo la Amazonía, ni matando a nuestra gente, ni insultando, ni agraviándonos, ni llamándonos, pues, diciendo que nos van a matar. Esa gente es la que tiene que salir de la Amazonía. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que deben tener en la mente los políticos que nos gobiernan allí en Madre de Dios y en este país. Y creo que eso no se ha entendido, señor Carvalho. Muy bien. Muchísimas gracias por sus palabras. Hacemos una invocación también al general García Esquerre, el jefe del Alto Comisionado para la lucha contra la minería ilegal, que tome acciones también, naturalmente, de protección, que contribuya con las instituciones encargadas de esto y que venga, por favor, a RPP para contarnos cómo está evolucionando La Pampa, porque por lo que nos dice Manuel Cayo Quispe, no estamos haciendo progresos, sino estamos empeorando. Y nos podemos encontrar con una situación en donde todo el Estado termine siendo capturado por estos criminales. Muchísimas gracias, Manuel Cayo Quispe, y le deseamos naturalmente a usted y a su familia lo mejor. Gracias por su presencia y agradecemos también a Adriana León y a Rodrigo Salazar Zimmerman, así como a Zuliana Lainez, por contribuir a darle la importancia que tiene a esta amenaza de muerte contra un colega de Madre de Dios.